Muy buenas tardes a todos y a todas que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias por conectarse. Eh, Mi nombre es Estefanía Alfaro, soy médica y soy parte del equipo de Canamérica. Les saludo a todos desde Lima, Perú. Y bienvenidos a este webinar organizado por Canamérica. Canamérica es una organización que se formó en vista de la necesidad de que los países de nuestra región se unifiquen y decidimos trabajar en conjunto por la causa del acceso de la cannabis para los pacientes y para una mejor práctica profesional. Nuestra visión es de producir un cambio de manera organizada y conjunta de los profesionales de los países americanos que consideramos que el acceso a la planta de cannabis sativa es un derecho y una oportunidad para mejorar la salud de las personas y su calidad de vida. Es por ello que buscamos promover espacios adecuados de reunión, discusión y trabajo unificado a fin de incidir en la actual política de drogas para que el paradigma del prohibicionismo sea revisado por los gobiernos y las autoridades pertinentes. Canamérica se inició en el año 2018, siendo formado por profesionales de Argentina, de Chile y de Perú. Organizamos un evento anual, siendo el primer evento en el año 2019 que se celebró en el Colegio Médico acá en Lima, y en el año 2020 en Santiago de Chile. Y bueno, esperamos que esto pueda continuar y ya somos muchos más profesionales de toda la región de Bolivia, México, Paraguay, Uruguay, que conformamos este equipo y este hermoso proyecto. Entonces, el día de hoy nos reunimos para conversar con 4 profesionales acerca de las recomendaciones de la OMS y la reclasificación de la planta de cannabis en torno a los derechos de los usuarios de drogas. Como mencioné, tenemos a 4 invitadas muy especiales. Yo las voy a ir presentando una por una y van a tener un determinado tiempo para hacer su presentación, y al final de las 4 presentaciones vamos a tener un tiempo prudente para las preguntas, las cuales las pueden ir escribiendo en el chat y las voy a leer para las ponentes. Entonces, pónganse cómodos y bienvenidos. Vamos a iniciar con la doctora Graciela Tousé. Graciela es trabajadora social de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en ciencias sociales y salud y presidenta de Intercambios Asociación Civil. Además, es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Graciela. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, desde la ciudad de Buenos Aires. Agradezco mucho a Canamérica esta oportunidad de poder estar hoy aquí compartiendo este webinario y felicito la iniciativa que ya va por su tercer año de desarrollo. Realmente creo que es muy, muy importante que los distintos especialistas médicos de la región, médicos y médicas de la región, que se encuentran trabajando, avanzando en la terapéutica con cannabis y sus derivados, puedan tener este espacio de discusión, de intercambio, y fundamentalmente puedan así sumar a este colectivo a otros profesionales. Bueno, antes de que comenzara la transmisión estábamos compartiendo y yo decía que nunca ha sido tan oportuno como hoy abordar este tema, cuando hace apenas 3 días y después de 2 años de debates muy duros, que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas eh, votó favorablemente la eliminación del cannabis de la lista 4 de la Convención Única de Estupefacientes del 61. Es decir, para quienes no lo tienen presente, la lista 4 es aquella en la que se encuentran incluidas las sustancias que se considera que tienen un beneficio terapéutico limitado o nulo. Eh, estos 2 largos años de debate, que finalmente culminaron con esta aprobación el pasado martes, surgen a partir de que la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
decidió llevar adelante el primer examen crítico de los riesgos para la salud y de las propiedades medicinales del cannabis. Y digo el primer examen crítico porque desde el 61 a la fecha, y el 61 como hito fundacional del Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, con la aprobación de la primera convención, la que se conoce como la Convención Única del 61, que es la que incluyó en la lógica, bajo la lógica de la prohibición, a 3 plantas: al cannabis, a la amapola y a la planta de coca. Desde ese momento, y un momento en el cual esa prohibición de esas 3 plantas en realidad no obedeció a ningún criterio científico, a ninguna evidencia realmente de la peligrosidad y del nulo valor terapéutico de estas plantas. Por eso digo que después de todos estos años, por primera vez la Organización Mundial de la Salud lleva adelante un examen crítico sobre las propiedades del cannabis, y ese examen dio como resultado que en el 2018 la OMS publicara una serie de recomendaciones. Recomendaciones que incluían el hecho de que el cannabis y las sustancias relacionadas fueran reclasificadas. Bueno, a la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas le llevó más de 2 años arribar a esta votación de estas recomendaciones. Y esta demora, sin lugar a dudas, se debió a la polarización, que cada vez es más clara, cada vez más evidente, que existen entre los Estados miembros que forman parte de esta Comisión de Estupefacientes en Naciones Unidas, una división entre Estados miembros que están más orientados hacia la reforma y la modernización del sistema internacional de fiscalización, y Estados miembros que continúan defendiendo esta posición asentada en el prohibicionismo más extremo. Y tan es así esta división que ustedes saben que la Comisión de Estupefacientes está integrada por 53 Estados miembros. La votación fue bien peleada, bien dividida, porque los resultados de la votación entre estos 53 Estados miembros dieron como resultado que 27 votaron a favor de la reclasificación del cannabis, 25 votaron en contra y hubo una abstención. Quiere decir que el resultado fue muy reñido. Diríamos muy coloquialmente, se ganó por un pelito prácticamente. Pero bueno, a pesar de lo reñido del resultado, esto ha implicado que finalmente las Naciones Unidas están reconociendo que el cannabis tiene un valor terapéutico, y esto favorece que se garantice el acceso a los medicamentos a base de cannabis. Ahora bien, si bien esto ha sido un logro, y es un logro muy importante, la eliminación del cannabis de esta lista 4, se lo ha mantenido, se mantiene a la planta del cannabis y a sus derivados en la lista 1 de la Convención de Estupefacientes. Eso significa que va a seguir bajo los mismos controles estrictos, que tienen sustancias, con características bien diversas, como puede ser la heroína, la cocaína, o sea, está incluida dentro de, sigue estando incluida en la lista 1 y sigue siendo sometida a la planta a controles muy estrictos. Y esto contradice las conclusiones del Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud, que desarrollaron este estudio y que señalaron que el cannabis es una sustancia que produce muchos menos daños a la salud que otras drogas que están incluidas en esa lista, y que la respuesta lógica hubiera debido ser que pasar el cannabis a una lista menos restrictiva o incluso retirarla completamente de la convención. Pero bueno, evidentemente las consideraciones políticas pesan más que la evidencia científica, y por ende se continúa fiscalizando el cannabis no con base en la evidencia científica, sino con base
en las políticas coloniales y en los prejuicios racistas que hicieron que esté sujeta desde hace décadas a esta prohibición. Y todo esto, digamos, en una situación muy contradictoria con lo que está felizmente ocurriendo en la realidad, que es el hecho de que más de 50 países en todo el mundo ya tienen en marcha programas de cannabis medicinal y que otros varios países, proceso iniciado por Uruguay en su decisión histórica allá por 2010, pero la cual se han sumado otros países y muchos estados de los Estados Unidos, tienen leyes que regulan los usos no medicinales del cannabis, el cannabis para uso adulto. Es decir que, evidentemente, estamos frente a una incoherencia. Bueno, yo quisiera tomar unos minutitos para contarles cuáles son las últimas novedades en Argentina, ya que no sé si todos saben que en el año 2017 en nuestro país se aprobó una ley, la ley 27.350, de uso medicinal del cannabis, y que pocos meses después de su sanción, en el mismo año 2017, se reglamentó. Con una reglamentación que fue muy criticada, entre otras cosas porque limitaba el uso medicinal solo para las epilepsias refractarias, y porque no autorizaba el autocultivo, que siguió siendo ilegal y siguió cobrándose un sinnúmero de víctimas del accionar policial y judicial que sufrieron y que siguen sufriendo detenciones por cultivar cannabis aún con fines terapéuticos. Con el cambio de gobierno en diciembre del año pasado, se conformó en Argentina una red de cannabis y sus usos medicinales en el marco del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, una red integrada por investigadores e investigadoras del ámbito científico, tecnológico y académico, en diálogo con representantes de diversos ministerios de la Nación, con representantes de la Cámara de Diputados de la Nación y con representantes de organizaciones de la sociedad civil. Y a partir de esto se elaboró una nueva propuesta de reglamentación que se aprobó finalmente hace menos de un mes, el 11 de noviembre pasado. Y esta nueva reglamentación de la Ley de Uso Medicinal del Cannabis facilita e impulsa la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos. Busca asegurar el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias, incluso a través del autocultivo o el cultivo solidario, un punto clave, central, importantísimo, que da un enorme paso adelante. Es interesante porque el decreto de reglamentación de la ley en sus fundamentos afirma que las restricciones que había planteado la anterior reglamentación configuraron barreras al acceso oportuno del cannabis por parte de la población. Y por esa razón, reconoce el texto del decreto, por esa razón hubo un núcleo significativo de usuarias y de usuarios que decidieron satisfacer su propia demanda de aceite de cannabis a través de las prácticas de autocultivo, que luego se fueron organizando en redes y crearon organizaciones civiles. Y dice el decreto que a partir de este decreto, todo este proceso, todas estas personas y estas organizaciones que se han conformado y estas redes gozan tanto de reconocimiento jurídico como de legitimación social. La reglamentación crea un registro específico para las usuarias y usuarios que cultivan cannabis para fines terapéuticos, que es el registro del programa de cannabis que queda a cargo del Ministerio de Salud y donde quienes lo deseen se pueden inscribir para recibir la autorización para el cultivo personal o en red. La norma también establece que tanto las obras sociales como el Estado y las empresas de medicina prepaga deben garantizar el acceso y promueve, y esto también entiendo
es un punto muy importante de esta nueva reglamentación, promueve la creación de una red de laboratorios, tanto públicos como privados, asociados, que garanticen el control de los productos, de los productos que se realicen. Sin lugar a dudas, estamos sumamente contentos con esta nueva regulación. Significa un avance muy significativo respecto del avance anterior, pero desde la organización que dirijo, estamos convencidos que la regulación no debe alcanzar solo a los usos terapéuticos. Y con esto termino, en función de esto es que ya hace más de un año que en nuestro país se conformó el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, que está integrado por más de 50 organizaciones no gubernamentales que provienen del campo de los derechos humanos, de las ciencias sociales, de la seguridad, la educación, la salud mental, las asociaciones dedicadas a la reducción de riesgos y daños, las asociaciones canábicas, y bueno, en este marco de este acuerdo que se ha conformado en septiembre del año pasado, lo que buscamos es desarrollar una regulación legal del cannabis para uso adulto, basada en criterios de salud pública, y creemos que es necesario que se debata, que esto se debata con base en la evidencia científica y sin prejuicios morales. Cambiar el estatus legal del cannabis implica reconocer la existencia de un mercado que hoy es clandestino, con los costos que ello trae aparejado para la seguridad y para la salud de las personas que consumen, y las consecuencias negativas que acarrea para cientos de personas que son encarceladas por cultivarlo o por venderlo al menudeo, muchas veces como una práctica de supervivencia. Así que bueno, muy, muy contentos, muy esperanzados por los avances que nos confirman en el camino de que tenemos que seguir luchando en conjunto para que esta locura de la prohibición tenga su fin. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Quédate con nosotras para el debate del final. Voy a dar la bienvenida a Patricia Schulberg. Ella es comunicadora social, artista independiente, es fundadora y directora ejecutiva de Fundación Acción Semilla, que es una joven institución que contribuye a la mejora de políticas de drogas en Bolivia desde la investigación, la gestión y la generación de proyectos relacionados con la población vulnerable. Ha realizado algunas publicaciones como Hoja de Coca, Antecedentes y Perspectivas de Exportación, Historias de aves y jaulas, Relatos de mujeres privadas de libertad por delitos de drogas en cárceles bolivianas, un libro de discusión, Hoja de Coca, Visiones regionales, y Análisis, experiencias comparativas de microtráfico entre Bolivia y Ecuador. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias a todos los amigos de Canamérica y a este panel tan distinguido de amigos y colegas que hace tanto no veo por el tema de la pandemia. Y bueno, aquí estamos. Yo completamente agradecida y además emocionada porque realmente ayer ha sido un día tan esperado, ¿no? Si bien se hicieron varias recomendaciones, bueno, pues el hecho de que se haya podido reconocer las propiedades medicinales del cannabis con la eliminación de la lista 4, ¿no? Es uno de los mayores cambios en política de drogas, indiscutiblemente, y por lo menos desde el punto de vista, desde el lugar geográfico donde estamos y el tipo de política de droga que tenemos en Bolivia, que es bastante punitiva y tiene un carácter bastante conservador, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay consumo mínimo. Entonces una persona puede ir a la cárcel por semillas o gramos de marihuana, ¿no? Es realmente una noticia impactante, ¿no? Y tiene que tener un impacto a nivel internacional, ¿no?
Es importante recalcar que este suceso se da en el marco de una convención que no habla sobre sustancias ilícitas o prohibidas, ¿no? Es una convención que en realidad restringe el uso y producción para los usos médicos y científicos. Entonces, ninguna de las sustancias tendría una prohibición absoluta en sí, ¿no? Pero, o sea, recalcando que sí existe un permiso para usos médicos, sin embargo, este reconocimiento que se ha dado es un antecedente importante para nuestras legislaciones individuales, ¿no? Hay que ver cómo cada país lo toma. Todavía Bolivia está en un proceso de reconstruirse democráticamente después de todos los sucesos que han habido el 2019, ¿no? Pero es bueno y es muy importante considerar que también hay muchas plantas que tienen propiedades medicinales, ¿no? Y las que son controladas en las convenciones de drogas son justamente las que tienen propiedades psicoactivas, ¿no? Pero sin embargo existen muchas plantas que no tienen propiedades psicoactivas, pero sí son medicinales, ¿no? Así como también hay otras plantas que tienen efectos psicoactivos y medicinales, pero están fuera de las convenciones. Por ejemplo, el CAT, ¿no? De África, que está en otra discusión en la Convención del 71. Y bueno, poniendo como ejemplo, ¿no? Cada país al final interpreta de diferente manera la legislación, ¿no? Entonces, si bien el consumo con fines recreativos sigue siendo prohibido, ¿no? En la normativa internacional al continuar en la lista 1 del cannabis, es un gran avance que se haya reconocido sus propiedades medicinales, ¿no? Bueno, lo primero que a mí se me viene a la mente, por ejemplo, cuando se habla de este gran logro, de este gran avance con la plantita del cannabis desde Bolivia, que es un país cultivador de hoja de coca, que tiene una historia muy fuerte, ¿no? Desde su misma construcción histórica a partir de su lucha política por la reivindicación de la coca, yo digo, o sea, que simplemente una plantita que esté enlistada pueda debatirse su clasificación dentro de las listas de la ONU es súper importante. ¿Por qué? Porque Bolivia ya tiene un antecedente de intenciones de pedir reclasificación, ¿no? Bolivia también tiene antecedentes diplomáticos muy importantes en el tema de la reivindicación de la hoja de coca con la salida de la Convención de 1961 y la readherencia, que fueron estrategias que necesitábamos en cierto momento, pero creo que como país ahorita podemos ir mucho más allá, ¿no? Y este es un antecedente muy bueno para poder apoyar estas políticas públicas de revalorización que tenemos de hoja de coca en Bolivia, ¿no? Y además ir avanzando diplomáticamente en este nuestro derecho, ¿no? Que creo que también va por ese camino. Si bien políticamente, evidentemente puede ser muy difícil, porque es muy controversial el tema de la coquita, y probablemente no pase por una votación, el proceso de regresión misma es mucho más simple porque solamente se trataría de una sustancia, ¿no? Que contiene la hoja de coca, no como en el caso del cannabis, ¿no? Que tenía alrededor de 7 diferentes revisiones críticas. Entonces, hay un par de preguntas que me gustaría plantear para el debate abierto. Por ejemplo, ¿qué impacto directo tiene el resultado de la votación, ¿no? En la legislación de los países? Si deberían observarse las legislaciones locales y qué perspectivas de mercado global genera. En el caso de Bolivia, por ejemplo, y justamente una publicación que ya en breve la vamos a presentar, las oportunidades que se tienen de abrir mercados globales a partir de los tratados inter-se que ya se ha practicado y se está practicando con el cannabis, creo que sería muy favorable, ¿no? ¿Qué flexibilidades nos ofrece más allá de todas estas barreras burocráticas que nos presentan de alguna manera las convenciones, ¿no? Creo que es un antecedente muy bueno, muy necesario. Ha sido un trabajo diplomático de años, pero creo que es un trabajo diplomático que repercute, ¿no? En todos nuestros países y sobre todo en los países que somos cultivadores. Acá, como les comento, recientemente se ha aprobado la ley 913, que es la ley que regula el tema del tráfico de sustancias controladas.
y ahí está el tratamiento, digamos, está involucrado el tema del cannabis. Hay un artículo, el artículo 19, que recientemente se ha incorporado justamente con esta legislación, con la 913, que implica el uso e investigación de plantitas enlistadas en la lista 1. Y ha sido un trabajo de gabinete, ha sido un trabajo de diputados, ha sido un trabajo de activistas que han logrado, digamos, meter este artículo, pero sin embargo todavía no se lo puede aplicar, porque obviamente depende del Ministerio de Salud, no hay una política pública que lo avale, ¿no? Ahorita hace mucho como que se han generado propuestas para poder regular este marco, pero por la situación política todavía no ha avanzado. Entonces creo que Bolivia es uno de los países más retrasados en tema de, por ejemplo, uso medicinal de cannabis. Aquí es completamente complicado, es burocrático, se puede hacer importación, recientemente hay casos, ¿no?, en litigio estratégico, pero realmente es litigio estratégico, o sea, no es un acceso directo. Y creo que personalmente este es un paso importantísimo, no solamente para aplicarlo dentro de nuestro país en el tema del cannabis, sino también para aplicar en el tema de diplomacia internacional de la coca. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante la intervención. Acompáñanos para el debate final también. Voy a dar la bienvenida a Mariela Hernández Moraga. Mariela es periodista de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en comunicación de la Universidad Diego Portales. Tiene formación en la reducción de daños en uso de drogas en el Harm Reduction Coalition en Nueva York, en Estados Unidos. Actualmente es presidenta de la Fundación Latinoamérica Reforma, que es un organismo que promueve la reforma de la política de drogas en relación con organismos nacionales e internacionales de la sociedad civil y el gobierno. Es investigadora y ha diseñado campañas en reducción de daños en consumo de drogas en jóvenes, abogacía por el uso regulado de sustancias ilícitas y la defensa de los derechos humanos de los usuarios de drogas. Además, ha desarrollado soportes en la conformación de redes de trabajo de personas y organismos decisivos. Ha sido speaker en la Comisión de Drogas Narcóticas de las Naciones Unidas 2017 y 2018, representando al Comité de ONGs en Viena. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, para quienes nos están escuchando más atrás en el tiempo. Eso es lo bonito de esto, que hay una multiplicidad y una variedad de experiencias, de horarios, de gente, que hace que este debate se enriquezca y sea cada vez más interesante. Agradeciendo al Grupo CanAmérica la invitación para hablar en este espacio. Mi reflexión respecto al tema de lo que aconteció en el CND, en la Comisión de Drogas Narcóticas de las Naciones Unidas, me parece que es un gran avance, pese a que si uno lo mira como en términos generales, es como la hormiguita que trata de asfixiar al elefante, porque, digámoslo así, es decir, la Comisión de Drogas Narcóticas de las Naciones Unidas es un elefante, y nosotros somos las hormigas que estamos ahí intentando hacer que el elefante de alguna manera vaya por donde nosotros queremos, y es bien difícil y es bien duro. Ciertamente la votación se esperaba hace 2 años atrás. Curiosamente, la ONU, cada vez que la Organización Mundial de la Salud, que son los expertos en el tema, proponen ingresar sustancias a las listas de control, no hay ninguna duda, todos dicen que sí, la votación se produce de manera unánime, prácticamente nunca hay un país que no esté de acuerdo en listar alguna sustancia. Sin embargo, cuando hay que replantear el tema, todos se hacen pelota, nadie quiere hablar del tema, es súper complicado, llaman a otros expertos para que analicen lo que los expertos. Entonces, claramente aquí hay una situación que no tiene que ver con esto que, en primer lugar, cuando uno habla de drogas, lo primero que a uno le dicen cuando es chico, en fin, cuando a uno le enseñan que hay cosas malas y hay cosas buenas, cuando te hablan de las drogas son malas porque son dañinas para la salud, porque producen mucho daño, porque producen enfermedades.
y sin embargo después uno observa que hay drogas que se utilizan y que son legales y que las puedo adquirir en cualquier parte, donde yo quiera, no me tengo que inscribir como usuaria, por ejemplo, si yo soy consumidora de alcohol, no tengo que ir a inscribirme a una oficina gubernamental, poner mi nombre, mi apellido, mi teléfono, mi correo electrónico, prácticamente un poco menos que mostrar todas mis credenciales para poder comprar el alcohol que además ellos me quieran vender, es decir, ¿por qué ciertas drogas sí, ciertas drogas no? Entonces el argumento de que hacen daño, de que no son beneficiosas, etcétera, etcétera, en este tipo de casos nos damos cuenta que esto es pura mitología, es una fundamentación que no tiene ningún sustento. Básicamente es un problema político, es un problema de control social, es decir, las drogas son herramientas que nos permiten a nosotros de alguna manera poder tomar una autodeterminación respecto de nuestros propios cuerpos. ¿Qué hacemos con nuestros propios cuerpos? ¿Qué podemos hacer? Es la misma discusión respecto del aborto, por ejemplo, o qué puedo hacer con respecto a mis propias facultades y no lo puedo hacer puesto que nosotros siempre estamos arrojados de manera totalmente inconsciente y sin ningún control al respecto, en mecanismos moralizantes desde que somos pequeños. Entonces estamos dentro de una estructura muy normalizante, muy moralista, y el tema de las drogas es un tema muy, muy sensible para las Naciones Unidas. Antiguamente las drogas se utilizaban hasta que se decidió imponer esta guerra contra las drogas, y bueno, se hizo un gran avance respecto al tema de la cannabis, puesto que al reconocerla como un beneficio para la salud, bueno, eso implica varias cosas. Ahora, yo quiero decir también que a pesar de que estábamos todos expectantes y que esto va a ser una apertura, en fin, etcétera, etcétera, recordar que hay muchos países que antes de la votación ya se estaban regulando temas medicinales con respecto a esto, como por ejemplo Uruguay, Canadá, por ejemplo, que nosotros le preguntábamos al director de la JIFE, le preguntábamos, bueno, pero ¿y qué pasa con estos países que quedan fuera de las regulaciones, en fin? Y nada, no, como que hizo una cosa como así. Y Chile, por ejemplo, que fue un país que votó de manera negativa a todas las recomendaciones, fueron uno de los que votó en contra incluso de la recomendación que ganó, que fue Chile. El 2015 ya se reconoció el uso terapéutico de la cannabis, tenemos un decreto ley que permite a los médicos recetarla, pero bueno, como siempre, la mesa siempre queda coja, es decir, se reconoce algo, pero todo el mecanismo de acceso queda absolutamente desvinculado, queda absolutamente volando. Entonces las personas tienen que empezar a, de alguna manera, a romper estos mecanismos de controles moralizantes, empezar a cuestionar, empezar a juntarse, a analizar y a desestructurar todos estos modelos, y empiezan a organizarse para poder acceder. Entonces, bueno, Chile también ha estado pasando por un proceso político muy complejo. En octubre, el 18 de octubre del 2019, para nosotros marcó un fin de una época y empezamos una cosa nueva. Tuvimos lo que se llamó el estallido social, donde la gente salió a la calle a reclamar, y el gobierno de derecha de Piñera no encontró nada mejor que ocupar como para sostener el gobierno, para sacar alguna agenda que fuera como más unificante y poder, digamos, enfrentar esta situación. Se basa en lo que la derecha siempre utiliza y tiene más a mano, que es la agenda de la seguridad pública. Y aquí entra entonces todo el tema del narcotráfico, que tiene que ver como con la delincuencia. Entonces empieza como con una mano dura a perseguir muchos cultivadores, se pone como en una situación muy, muy rígida, y con este mandato van los chilenos a votar en el CND, algo que ya lo habíamos como ratificado
omniscientemente el 2015. O sea, van a votar, van a las Naciones Unidas a demostrar algo muy chileno, muy de nuestra cultura, como vamos a decir que no frente a una cosa, un statement que es no a las drogas, pero en mi país está ocurriendo algo completamente distinto, está ocurriendo exactamente lo que está ocurriendo aquí en las Naciones Unidas hace 5 años atrás. Nosotros hemos hablado con la gente que está en misión en Viena, y ellos dicen, mira, nosotros entendemos perfectamente cuál es la posición de ustedes, pero nosotros no podemos movernos un centímetro de las órdenes que nos entregan desde arriba. Y bueno, aquí el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud claramente corren por carriles totalmente paralelos que no se juntan nunca a conversar. Entonces, por ejemplo, nosotros que atendemos pacientes, usuarios de cannabis medicinal, nuestra mayor dificultad es hacerlos sentir seguros con este tema, porque, bueno, y yo tengo mi receta, tengo mi control médico, pero ¿qué hago si llega la policía? ¿Qué hago si me arrestan? ¿Qué hago si me detienen? ¿Qué hago? Bueno, nosotros lo que podemos hacer simplemente es usar aquellas reglas legales que tenemos nosotros, la gente, los civiles, que son defendernos precisamente contra el abuso de poder de la policía. Entonces, bueno, que tienen que leer los derechos, no pueden entrar sin orden judicial, es decir, hay que educar en derecho, o sea, junto con trabajar el tema del acceso, tenemos que trabajar siempre en derecho. Y respecto a esto, me gustaría contarles también que, bueno, este año que ha sido un año raro, para mí por lo menos ha tenido dos puntos interesantes que me gustaría mencionarlo acá para que como que lo sepan y lo conozcan. En enero de este año, Green Life, que es una organización, un cultivo colectivo, un club canábico, ellos fueron allanados 2 veces el 2017, por fin el 2019 se hizo el juicio oral, donde ellos quedan totalmente libres de culpa, ellos quedan en libertad total, los tribunales reconocen en el cultivo colectivo asociativo pleno de derecho, no es ningún delito, puesto que no están haciendo ningún narcotráfico, es decir, nuestra ley nos permite el uso personal, medicinal y próximo en el tiempo. Y aunque sea personal, cuando es colectivo, siendo colectivo personal o privado, tampoco es ningún problema. Y bueno, también porque es un acceso medicinal y que corresponde al tema de los derechos humanos. No hemos podido hablar, todo esto se conversa desde el punto de vista medicinal, desde los derechos humanos del paciente que sufre para poder acceder a una salud, pero todavía no hemos podido tocar bien los temas respecto al uso adulto. Es decir, yo tengo que tener también lo mismo, los pacientes me preguntan, ¿tengo que tener alguna enfermedad para poder consumir cannabis? Sí, porque resulta que tú te estás estás justificando un consumo por razones médicas y algo tienes que tener. Entonces, bueno, tenemos un montón de insomnios, de estrés, de dolor de espalda, pero que bueno, que lamentablemente nos obliga a meternos dentro de una estructura que, bueno, es mucho mejor nadar a favor de la corriente que en contra. Entonces, lo estamos haciendo de esa manera. Así es que nuestro primer club canábico, nuestra primera organización, salió reconocida plena de derecho, lo que nos da mucha felicidad, porque esto significa que muchas otras personas se pueden organizar y pueden haber autocultivos y cultivos colectivos, que es muy interesante también. Para mí es un modelo que me parece que entrega una muy buena solución en todos los sentidos. Y en diciembre, después este resultado fantástico y feliz, en que las Naciones Unidas por fin reconocen algo bueno que tiene la cannabis, y bueno, ya a partir de ahí esto marca un punto en adelante, un punto de trabajo que nos va, yo pienso, posicionar 1 centímetro más adelante, pero vamos avanzando. Y en bloque y en red, como lo estamos haciendo actualmente, me parece que es la mejor estrategia y está visto que los resultados son absolutamente óptimos. Así es que ya con esto termino. Vuelvo a agradecer otra vez al grupo la invitación. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Mariela.
se pone cada vez más interesante. Y bueno, última pero no menos importante, vamos a dar la bienvenida a Tania Ramírez. Tania es maestra en Derecho con una especialidad en Global Health Law por la Universidad de Georgetown, donde también obtuvo un certificado de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es licenciada en Derecho por el CIDE y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Directora de Incidencia en México Unido contra la Delincuencia, también es secretaria de la Junta Directiva del Comité de la ONU Nueva York sobre Drogas. Ha trabajado en el Poder Legislativo local y federal y también en distintos espacios académicos como el Programa de Derecho a la Salud y el Programa de Política de Drogas, ambos en el CIDE, y el Centro para el Avance del Estado del Derecho en las Américas en la Universidad de Georgetown. Bienvenida, Tania. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto verlas por lo menos por aquí. Siempre me da un enorme gusto ver a Patricia, Graciela, Mariela, colegas tan queridas y que claro que nos extrañamos ahora que este año tan histórico para las cosas que pasan en el foro de las Naciones Unidas pues se han tenido que dar de manera virtual y hemos extrañado estar directamente ahí dando la lucha y dando la batalla. Justo me uno pues a lo que ellas ya han expresado, creo que ellas han explicado bien de qué va todo esto y la votación que se dio esta semana, qué implicaciones tiene para nuestros países, pero yo me iría un poquito atrás y decir que digamos, es un pequeño paso, pero es un paso enorme en términos del trabajo del sistema internacional de fiscalización de drogas. Como ustedes saben, es un sistema muy cerrado, es un sistema poco flexible, un sistema que se compone justamente de 3 convenciones que son quizá el grupo de convenciones más ratificadas y con más consenso entre todos los tratados internacionales. Estas son, digamos, de las más extendidas. Y bueno, pues en realidad, empezando por la Convención del 61, que justamente intentaba hacer la convención única porque recogía o ante la diversidad de tratados que le precedieron, como la Convención del Opio, y donde estaban algunos tratados entre ciertos países acerca de ciertas drogas, en realidad trató como de unificar todo eso en una sola convención que se enfocaba, y como bien ya lo explicaron, pues en 3 sustancias y que además, como bien lo recoge algunos de los comunicados de la IDPC esta semana, con una carga profundamente colonial, porque se trataba pues de vetar las sustancias que muchos de nuestros países producen y muchos de los países en el sur global pues eran productores, opio, coca, hoja de coca y cannabis. Entonces, en ese momento efectivamente el meter a la cannabis ahí no obedecía a una base científica, sino a este consenso como moral en torno a la necesidad de prohibir todas las sustancias en un sistema que por un lado es homogeneizante, es decir, que trata a todas las sustancias prácticamente igual, independientemente del país del que se trate, como si todos tuviéramos el mismo contexto. Y segundo, es un sistema pues complejo en el sentido de que establece esta serie de listas en cada una de las convenciones donde se arman algunos cuadrantes que obedecen a criterios de peligrosidad y justamente de usos médicos. Entonces, en el 61 se piensa en la cannabis justamente como una sustancia con nada o nulos usos médicos y con un alto potencial adictivo, con lo cual pues está hasta esta semana estaba a la par en ciertas clasificaciones de la heroína o la cocaína, por ejemplo. Hasta ahí, bueno, pues hay que decir que también este sistema internacional de fiscalización de drogas en realidad lo que hace es crear un sistema dual en el cual prohíbe la demanda y oferta de drogas para usos no médicos y científicos y dice proteger los usos médicos y los usos científicos e incluso promoverlos. ¿Cuál es el problema y la gran contradicción de este sistema al que esta semana se le hizo por ahí pues una pequeña vía de escape?
es que a la vez que prohíbe y promueve, dice promover los usos médicos y científicos de las sustancias, al fiscalizarlas de manera tan dura, en realidad lo que prohíbe es el acceso justamente a esos usos médicos. Y además, poniendo a las sustancias en este cuadrante que les comentaba de peligrosidad y grado de propiedades médicas, si la pones en las listas más restrictivas, pues obviamente que esos usos médicos y científicos también terminan de limitarse aún más. Y así estuvimos, digamos, desde el 61 hasta la semana pasada, teniendo a la cannabis en esa clasificación. Aún así, pues muchas jurisdicciones, alrededor de 50 países y alrededor de 35 jurisdicciones en Estados Unidos, a nivel local, pues ya se han movido algún tipo de regulación de la cannabis para usos medicinales. Nuestros países no son la excepción, hubo una ola durante los últimos años importante en América Latina para tratar de expandir los usos medicinales, al menos en la letra de la ley. Explicaba Graciela la reforma en el caso de Argentina, y en el caso de México es un poco similar, con una reforma que se aprobó en 2017 para habilitar los usos médicos de la cannabis, pero que no tiene todavía reglas, porque nos deben por ahí el reglamento que sí diga cómo, cuándo, quién, dónde va a poder acceder a la sustancia. Entonces no hay acceso efectivo. Aún así, digamos, como en el gran espectro, sí hay ya 50 por lo menos jurisdicciones que reconocen los usos médicos y científicos, y seguramente este cambio vendrá pues a confirmar esa tendencia, pero también hay que decirlo, no es un cambio que se da en aislado, ¿no? Es un cambio que creo yo que obedece pues a ciertas, digamos, olas de cambio u olas de activismo que se han llevado a cabo en el seno justo de las Naciones Unidas, empezando por allá de los 80s, 90s con la ola de reducción de daños, después la segunda ola muy promovida por Colombia con la década de la responsabilidad común, donde se trata justamente de corresponsabilizar dentro de esta división tan arbitraria y tan artificial de países productores y países consumidores, pues se trata de crear una responsabilidad común entre ambos. Con una tercera ola que creo yo está justamente enmarcada en la UNGAS 2016. Creo que esta reforma no se entiende sin todos esos debates que le precedieron, y en particular sin la UNGAS. Y en una cuarta ola que muchos asociamos con los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible, pero que también yo creo que viene fuertemente empujada por los cambios que están ocurriendo a nivel local. Es decir, a pesar de que estas convenciones, con todo lo inamovibles y lo burocráticas que parezcan, estén ahí como una cosa que parece no responder y no moverse a la velocidad que ocurren los cambios en los países, pues justamente los países están avanzando. Tenemos ya hasta ahorita 2 jurisdicciones con regulación de cannabis para usos, para todos los usos, es decir, no solo los usos médicos a nivel nacional, Canadá, Uruguay, pero también las jurisdicciones en Estados Unidos y algunos países que están pues ya apostando también por crear mercados regulados de todos los usos, entre ellos México, donde ya estamos justo a un pasito de lograrlo. La ley ya fue aprobada en Cámara, en el Senado, y ahora tendrá que ser solamente aprobada por Cámara de Diputados, y es muy probable que cerremos el año siendo el tercer mercado regulado a nivel nacional. Cerraría diciendo que, bueno, pues efectivamente este proceso en particular que se concretó en la semana ha sido largo, y por largo me refiero no solo a que las recomendaciones del Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS que hicieron estos estudios aparecieron a principios de 2019, después de un examen que se condujo en 2018, pero en realidad es el primer examen en la historia que se conduce acerca justo de las propiedades médicas de la cannabis, lo cual pues creo que también alguno de sus efectos tendría que ser forzar a nuestros países a que se muevan hacia la evidencia, es decir, a que la evidencia no quede estática y no podemos seguir usando estudios de 1950 para justificar políticas actuales. Creo que el mensaje de la ONU en ese sentido queda muy claro.
¿Qué otra cosa queda muy clara? Pues que había ciertas recomendaciones, se emitieron, hay quienes la agrupan en 4 categorías de recomendaciones que se emitieron. La primera era justamente la que sí se aprobó, es decir, eliminar a la cannabis de la lista 4, pero también había otra que proponía eliminar al CBD de cualquier tipo de fiscalización internacional, y algunos que tenían que ver con ciertos niveles de control de los distintos tipos de preparados médicos de la cannabis que finalmente no se aprobaron y con los cuales además no toda la sociedad civil se sentía tan cómoda porque pues la base científica que lo sustentaba en realidad era también un poco cuestionable. Pero digamos, la recomendación que sí se adopta es un paso importante porque implica un reconocimiento explícito de que de estos usos respondiendo, digamos, no marcando el paso, porque en realidad las jurisdicciones y los países ya se adelantaron a la ONU, en realidad vamos un pasito adelante, pero sí para aquellas jurisdicciones que aún no logran hacerlo realidad y sobre todo en términos de acceso para los pacientes. A partir de ahí hay una obligación implícita justo de garantizar el acceso a las personas, entonces es un avance importante en esos términos. Queda la cannabis todavía en la lista 1, con lo cual no se resuelve la contradicción que hay de tenerla todavía en listas compartiendo propiedades con sustancias como la heroína. Entonces, hay que decirlo, este es un avance, pero la cannabis todavía tiene problemas de fiscalización dentro del sistema internacional de fiscalización de drogas. Está todavía mal clasificada, sus componentes están mal clasificados y esa será pues una lucha a largo plazo que tendremos que seguir dando. Ya ahora sí cerraría contando un poco que, digamos, no hubo sorpresas en términos de la votación en nuestra región. Tenemos siempre un bloque, es decir, hay 2 grandes bloques en el marco de la CND, los países muy conservadores encabezados por Rusia, por China, por casi todos los países africanos, y por el otro lado, pues un bloque de países un poco más progresistas, donde siempre encontramos a Uruguay, a Noruega, a México incluso, pero digamos ya a nivel regional, aún en medio de esta votación tan cerrada, pues no hubo sorpresas, es decir, se confirman los bloques que hay en la región. Quien apostó por el sí, pues son un poco como los países de siempre, México, Uruguay, se suman otros miembros que ahora están en la CND como Ecuador, El Salvador, y del otro lado del no, como bien lo explicaba Mariela, pues todavía están estos países que son muy renuentes a moverse de posición en nuestra región, que siempre aparecen: Cuba, Perú, Chile y Brasil. Entonces, bueno, pues habrá una serie de retos, justamente como ocurrió en su momento con el documento final de recomendaciones de la UNGAS, pues para justamente amplificar este mensaje y hacer sentir en nuestros países que no es una decisión cualquiera, sino que se tiene que materializar pues al interior de nuestras jurisdicciones. Agradecer de nuevo a Canamérica y pues por acá me quedo. Gracias. Muchas gracias, Tania. Entonces yo invito a nuestras ponentes del día de hoy, Mariela, Patricia, eh, Tania y Graciela, a que activemos nuestras cámaras para iniciar la sesión del debate y recordarle a todos los que están presentes que pueden escribir sus preguntas, también pueden levantar la mano para que puedan hacer la pregunta en vivo. Entonces yo por aquí apunté lo que nos planteaba Tania y se los planteo a las 4, y es: ¿qué impacto tiene este resultado que se ha obtenido hace 3 días eh, en la votación en los países de Latinoamérica? De repente pueden dar la perspectiva desde el país donde se encuentran. ¿Y qué perspectivas de mercado puede generar a futuro? Parto yo si quieren.
Bueno, en el caso chileno, creo que yo la verdad es que creo que las personas que fueron a Viena y votaron que no, volvieron a la casa muy tranquilos y piensan que fue fantástico todo, porque desconocen realmente creo que desconocen mucho lo que está pasando en su propio país, están totalmente escindidos de la realidad nacional, porque para ir a las Naciones Unidas y dar una opinión y votar, van totalmente bajo las órdenes y las instrucciones del jefe, y el jefe a su vez va, y así es como una cosa así, una línea ¡pum!, que los atraviesa, pero la verdad es que la sociedad chilena se está conduciendo de manera totalmente paralela, es decir, nosotros hemos tenido y tenemos actualmente medicamentos importados que se usan como cannabis medicinal, cosas que tienen CBD, que tienen THC también en algún porcentaje, los tenemos desde hace mucho tiempo. La verdad es que acá se hizo una importación de un medicamento cuando empezamos este trabajo, como el 2012 o 2013, por ahí, o sea, de ahí en adelante. Luego vino el decreto 85, el decreto 84, etcétera, en 2015, y a partir de ahí ha surgido como una carrera de importar y generar productos farmacéuticos de calidad farmacéutica, porque hay que entender también que lo que se aprobó en las Naciones Unidas fue que se puede acceder a la cannabis, pero con productos de calidad farmacéutica, es decir, no está reconocida. Si yo tengo una planta de cannabis en un macetero y yo digo, no, es que es para mi uso personal, eso no está reconocido como medicinal. Hay una discusión ahora. Antiguamente hablábamos de cannabis medicinal y todo el mundo decía que bueno, pero ahora hay una discusión respecto a si es medicinal el autocultivo, por ejemplo, porque si necesitamos que un producto sea medicinal, tiene que tener calidad farmacéutica, es decir, no tiene que tener metales pesados, hay que tener cuidado con los hongos, los microorganismos, etc. El problema es que no hay acceso, no hay una regulación, no hay nada. Entonces, por un lado, hay empresas y personas que están empezando a ver cómo el tema de importar productos. Hay otros que han incursionado en los cultivos también para crear productos farmacéuticos como nacionales. Y bueno, digamos, los clubes canábicos, que son como otra pata del mercado, que pese a que son sin fines de lucro, corporaciones y son como organizaciones más bien civiles, hay ahí también una entrada comercial, porque ellos generan también no solo la flor, sino que también tienen prensas rosin y hacen extractos y pueden producir aceites o cremas tópicas. Es decir, hay como tres áreas que yo creo que con esta nueva ley, o sea, con esta aprobación de las Naciones Unidas, podría ayudar un poco en términos como de, quizás como el mercado de la importación o el mercado internacional, pero yo creo que, no sé, yo siento que corremos, insisto, o sea, me siento como siempre en dos dimensiones, como que por un lado uno está haciendo una cosa y por el otro lado se está haciendo otra, o se están decidiendo otras cosas. Creo que no va a implicar un tremendo cambio, no, vamos a seguir accediendo de la misma forma, yo creo. Sí se va a seguir potenciando el mercado de la cannabis, yo creo que estamos abiertos a eso. En cuanto haya una pequeña puertecita, eso se va a introducir, y yo creo que vamos a ir avanzando, poco a poco, pero yo creo que hay un avance, y este reconocimiento por lo menos es como una señal, ¿no? de que hay algo que está pasando, y la gente también, claro, la noticia es como la OMS, las Naciones Unidas reconocieron la cannabis como un producto medicinal. Pero cómo la reconocieron, cómo se va a acceder, de qué se trata y todo eso, la gente no lo sabe. La gente no sabe que ciertos componentes de la cannabis están en una lista, otros componentes están en otra. O sea, como que tomaron la planta, la pescaron, sacaron distintos componentes y empezaron a repartirlos en distintas listas. Entonces, la planta está absolutamente repartida.
no es la planta completa la que está en una lista o en otra, sino que la sustancia aquí, la sustancia allá. Pero me parece que es un avance, vamos a seguir, yo creo que habiendo votación o no habiendo votación en las Naciones Unidas, yo creo que vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo, tanto Chile como Perú, Brasil, o sea, todos los países que votaron en contra. Yo creo que la gente se va a organizar igual y va a seguir avanzando, y yo creo que hay un mercado que sí promete, y promete muy bien. Creo eso yo. ¿Sigo yo? Un muy pequeño comentario. Acuerdo totalmente, Mariela, con lo que está señalando. Afortunadamente, el movimiento social no se detiene porque los gobiernos o los representantes de gobierno o de agencias internacionales dicen una cosa u otra. El movimiento social tiene justamente su propia fuerza. Para el caso de Argentina, yo creo que esta votación que se adoptó en Naciones Unidas, en este momento viene a fortalecer lo que se logró con la derogación de la anterior reglamentación y la nueva reglamentación que se ha aprobado de la ley de cannabis medicinal. En ese sentido, me parece que no aporta mayormente. Hubiera sido diferente quizás si esto se hubiera producido un año atrás, cuando la reglamentación que en ese momento estaba vigente sí era sumamente restrictiva, y la verdad que a 3 años de aprobación de la ley de cannabis medicinal no habíamos avanzado prácticamente en ningún sentido, en términos de, digamos, de la legalidad. Sí se ha avanzado mucho, al igual que lo que señalaba Mariela, en términos de la organización, en términos de la legitimidad social que se ha logrado en todo este proceso. Es decir, más allá de la legalidad o no de la planta, de las prácticas, de los usos, hay una legitimidad que se ha alcanzado en todo este último proceso, que ha logrado en gran medida desmontar esa representación, no sé, demoníaca del cannabis. O sea, esa representación tan sostenida durante tanto tiempo de que, no sé, la marihuana como puerta de entrada a todos los males, la marihuana como, digamos, como una sustancia absolutamente no recomendable, etcétera, etcétera. Yo creo que eso en términos de la representación social ha variado notoriamente, y ha variado además porque se han incorporado prácticas de usos terapéuticos sumamente difundidos, y que también van, digamos, van volteando muchos de los estereotipos que hay alrededor del tema. Entonces, el hecho de lo que estamos observando con mucha claridad en el país, que me imagino que deben ser situaciones similares en los otros países, el uso de derivados de cannabis por personas mayores, por adultos mayores. Esto cambia totalmente esa imagen de, no sé, esa vieja imagen, pero que sigue estando presente en el imaginario de sexo, droga y rock and roll. Bueno, hoy por hoy son muchísimos las personas de la tercera edad que están accediendo a usos con distintas, digamos, con distintas finalidades terapéuticas. En ese sentido, insisto, me parece que esta resolución de las Naciones Unidas, en este momento particular en Argentina, no nos suma gran cosa, pero bueno, ratifica el proceso en el cual se viene,
el proceso que dio lugar a esta reglamentación, y además algo muy, muy marcado que está ocurriendo en el país, que tiene que ver con muchas regulaciones y muchas discusiones que se están dando a nivel local, con distintas aprobaciones a niveles municipales y provinciales, e incluso con buenos recorridos en lo que es, por ejemplo, presentaciones de recursos de amparo ante la justicia, para situaciones de cultivos domésticos o de cultivos solidarios. Pero bueno, creo que, como decían las compañeras, este paso a nivel internacional es muy importante, porque también hay que tener presente que, por lo menos me parece que es lo que observamos en nuestra región en los últimos años, también nuestros países, por lo menos muchos de nuestros países, vienen observando, quizás desde principios de siglo hasta ahora, en estas 2 décadas, vienen observando también ciertos movimientos pendulares en las posiciones de sus gobiernos. Yo pienso, por ejemplo, el caso de Brasil me parece que es muy paradigmático. Yo no tengo dudas que 10 años atrás la posición de Brasil muy probablemente hubiera sido otra. Pero bueno, estamos viviendo en la región, lo observamos en muchos de nuestros países, cierta derechización en muchas de las posiciones, y esto también entonces, el hecho de tener una definición de las Naciones Unidas en este sentido, yo creo que es una garantía, en todo caso, a futuro para países como, bueno, el caso de Argentina, que en este momento estamos, por lo menos en este aspecto, teniendo una situación de mayor avance, poder prevenir un posible retroceso en un futuro si hubiese un cambio de orientación en el gobierno. Tan cabal. Dale, Tania, cierro yo. Adelante, Patricia, en serio. Gracias. Tan cabal, todas las opiniones han sido completamente oportunas, porque no solamente nos dan una visión local, ¿no?, de lo que cada país está viviendo, sino una visión regional, ¿no?, y completamente política. Evidentemente, lo último que mencionas, Graciela, es clave, ¿no? Realmente la orientación política y demás influye completamente. Bueno, con respecto a la pregunta de qué impacto, yo podría decir que genera un antecedente histórico, ¿no?, para otras plantas enlistadas como la hoja de coca, por ejemplo, en Bolivia, que también tienen su lucha, tienen sus procesos de revalorización y han tenido su carrera diplomática, ¿no? Entonces creo que se puede seguir trabajando en todos los niveles, y especialmente a nivel diplomático, para trabajar no solamente para dar seguimiento y avanzar en los procesos de regulación, ¿no?, y revalorización de nuestras plantas. Siempre caigo en Bolivia y en el tema de la hoja de coca, porque hay que entender cómo estas plantas en nuestras tierras, no solamente son un capital económico, la hoja de coca es un capital social, cultural, es un recurso estratégico, ¿no? Entonces creo que este evento es importante en la medida que genera discusión y debate, ¿no? Y además hasta ganas, o sea, de continuar en nuestra carrera diplomática para nuestras propias revalorizaciones. Y con respecto al tema de perspectivas de mercado, como ya se mencionaba antes, evidentemente genera puede generar, digamos, un espacio más amplio para la importación, no solamente de cannabis, ¿no? Aquí en Bolivia se tiene oportunidad de trabajar este tema con Argentina actualmente, dada la crisis que ha generado, la crisis de abastecimiento y de la demanda de precios, ¿no?, que se ha generado a raíz del COVID. Entonces creo que es importante, en medida de que genera debate, de que genera discusión, de que genera
hasta esperanza, ¿no? De que realmente sí se puede, si uno la lucha en sus procesos de reivindicación, de emancipación, de soberanía, ¿no? A nivel diplomático también se puede en todos los niveles, ¿no? Como activistas, como organizaciones sociales, desde la política, pues son procesos que tienen sus actores y que creo que es importantísimo porque marca un antecedente histórico. Pues cierro. Sí, coincido en básicamente todo lo que han dicho. Yo dividiría las implicaciones a dos niveles. Uno, en el gran foro internacional, en términos del sistema ONU, sí me parece pues un paso paradigmático. Como bien decía Mariela, la inclusión de nuevas sustancias y cuando se da votación por la fiscalización de más y más sustancias para hacer aún más y más restrictivo el sistema, hay un consenso y las decisiones se adoptan por esta práctica que llamamos el consenso de Viena y todo el mundo se suma. A la hora de tratar de mover un poquito este sistema, vemos que pues si bien este es un paso muy significativo justo porque rompe ese consenso, finalmente vemos que también todavía la división entre estos dos polos es tan fuerte que no dio para dar un paso más, por ejemplo, con el CBD, ¿no? Que apenas una votación tan cerrada y en un debate tan dividido, pues en realidad esto se ve como un paso histórico, pero se antoja que quizás sea el único en muchos años más, ¿no? En realidad, si se tienden a cada vez fortalecer más estos dos polos, en realidad se ve complicado que se pueda avanzar en ese sentido. No por eso deja de ser paradigmático y esa es como la contradicción que yo veo que te deja con un buen sabor, pero como con un mal sabor, ¿no? A nivel del sistema internacional. Y a nivel local creo que permanece exactamente el mismo reto de siempre, ¿no? Como cómo cerramos esa desconexión que existe entre lo que pasa a nivel del sistema internacional y cómo se concreta en nuestros países. Ha pasado con el documento Resultados de UNGAS, donde nosotros tratamos de hacer como diálogos para la implementación aquí con la autoridad de Relaciones Exteriores, involucrando pues a todas las autoridades que tendrían alguna implicación en la materia, pero en realidad es difícil, es muy cuesta arriba y entiendo que no en automático una votación que ocurrió por allá en Viena, pues se traduce en un cambio ni para nuestros países en términos de política y mucho menos materializarse en cambios específicos para personas en términos de derechos y de acceso para pacientes, por ejemplo. Entonces, es un reto enorme, creo que es un arma más, sí, para discutir o para como hacer el caso, seguir haciendo el advocacy que hacemos todas y el trabajo que hacemos todas es un arma más, pero coincido que de ninguna manera significa la materialización de beneficios nuevos para nadie. Tendrá que sumarse pues a la lista de las armas que podemos utilizar para argumentar con las autoridades, quizá para el litigio, quizá para pero coincido en que de ninguna manera esto pues aterriza directamente en la vida de las personas y más en panoramas tan complejos como el que ponía Graciela. Entonces, nos deja un poco como un sabor agridulce, pero aún así creo que es una... Vamos, si lo vemos como en términos de una revisión en los últimos 80 años, claro que es poquito, pero si lo vemos de manera muy optimista, en realidad, pues ese día creo que todas y todos nos sentíamos un poco contentos por dentro y pues a seguir dando la batalla con más argumentos, ¿no? Gracias. Definitivamente creería que es una oportunidad, como lo han recalcado cada uno de ustedes. Y ahí yo tengo una pregunta. Yo estaba viendo el video en YouTube el día de ayer y estaba escuchando cada país porque le preguntan, ¿no? Afganistán, no. Perú, no. Y mi pregunta es, ¿estos países, estos grupos políticos, ven todavía como una amenaza a la cannabis? ¿Cuál creen ustedes que es el principal motivo para negarse
en esta votación. Y te escuchaba decir, Graciela, cuando estábamos conversando antes del webinar, que Rusia es una gran influencia para los países africanos. De repente para los que estamos acá presentes, que no estamos muy enterados de esa parte de la política, si nos podrías ampliar un poquito más. Sí, bueno, lo mencionó Tania también con mucha claridad. Hay digamos, como dos bloques, llamémoslo así, que a nivel internacional se ven con mucha claridad en general en todos los debates que se dan al interior de la Comisión de Estupefacientes, que tienen que ver, bueno, por ejemplo, con el tema de cannabis, pero que tienen que ver con otras temáticas donde también claramente hay un bloque a favor y un bloque en contra, por ejemplo, de todo lo que es el enfoque de reducción de daños. La misma terminología, es decir, los documentos de Naciones Unidas no pueden utilizar la palabra reducción de daños, vienen usando eufemismos para referirse a un enfoque absolutamente desarrollado en muchísimos lugares, porque hay todo un bloque de países fuertemente encabezados por Rusia y por China que se oponen a estas posiciones, llamémoslas más progresistas. Evidentemente ahí hay alineamientos que tienen que ver con países con posiciones mucho más conservadoras, con miradas mucho más punitivistas del fenómeno, digamos, del tema de las drogas en general, y también, sin lugar a dudas, hay alineaciones y alineamientos políticos de países que se encuentran más cercanos o más alejados de otros en sus posiciones. Pero bueno, claramente, como lo señalaba antes Tania, uno puede encontrar este bloque mayoritariamente liderado por Rusia, por China, por los países árabes, donde se suman, digamos, muchos de los países africanos, y una otra vertiente más claramente liderada por la Unión Europea, con, me parece a mí, con posiciones de Latinoamérica que alternativamente también han sido, por un lado, más homogéneas, como creo que fue todo el proceso latinoamericano previo a la UNGAS del 2016, con todos los avances que tuvo la conformación de la UNASUR y el posicionamiento de la UNASUR en relación a políticas de drogas, que bueno, en esta derechización a la cual yo hacía mención, esto se ha perdido, la UNASUR prácticamente ha sido destruida, y se ha perdido digamos, este escenario que venía acompañando mucho a las posiciones más progresistas de Unión Europea, se ha fragmentado. Yo creo que hoy la situación en Latinoamérica es que hay una mayor fragmentación, y eso explica de alguna manera esto que vimos en la votación. 3 o 4 países votando a favor, 3 o 4 países votando en contra, cuando creo que quizás unos años antes las posiciones latinoamericanas venían siendo mucho más homogéneas. La posición de la OEA también ha variado mucho. Evidentemente la posición que la OEA como organismo regional sostuvo en relación a el tema de drogas durante el último periodo del secretariado, bueno, se me ha ido el nombre ahora, del anterior secretario general de la OEA, el chileno, decime Mariela que se me fue el nombre. Insulza. Claro, de Insulza. Bueno, todo lo que fue digamos, el gran trabajo que se realizó bajo la conducción de Insulza en todo lo que fue la elaboración del informe acerca del problema de las drogas
que había sido solicitado por la cumbre de jefas y jefes de Estado allá en el 2012. Evidentemente, la OEA dirigida por Luis Almagro hoy es otra OEA con otras posiciones. Entonces me parece que, bueno, hay una situación de mucho, digamos, la geopolítica va variando mucho en función de estas situaciones. Bien, no sé si a eso iba tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Nos han escrito, bueno, tenemos comentarios en el chat y una pregunta de Facundo, y nos dice, quería conocer la opinión de Graciela en torno al anexo de la ley 27350. ¿Cuál es su visión en base al contenido de la modificación de la ley relacionado al acceso y a la reducción de daños? ¿Cree que es factible que se lleve a cabo en el país lo que propone el anexo, sobre todo en cuanto a la autorización del autocultivo? A ver, yo mencionaba en mi presentación inicial que creo que esta nueva reglamentación de la ley 27350 es muy auspiciosa y significa un tremendo paso adelante respecto de lo que era la anterior reglamentación. Yo estoy muy esperanzada en este sentido. Por supuesto que hay que ver cómo se avanza en la implementación. Es decir, la ley tiene 3 años, más de 3 años, la nueva reglamentación no tiene todavía un mes de aprobada. Creo que normativamente da muchas posibilidades para avanzar en ese sentido, pero bueno, tenemos que estar muy atentos a la implementación, a que justamente no quede en letra muerta y que en realidad lo que se plantea después no pueda ser llevado a cabo. Y dicho esto, me parece que es absolutamente necesario hacer referencia a una enorme contradicción que seguimos teniendo en el marco normativo en Argentina y que no hemos podido resolver. Después de décadas de estar peleando por esto, todavía no lo hemos podido resolver, que es que en paralelo a esta ley de cannabis medicinal, a esta nueva reglamentación de la ley, Argentina tiene una ley penal de estupefacientes que ya tiene más de 30 años, 31 años exactamente, que es una ley aprobada en total consonancia con el pedido de medidas muy punitivas, como lo es la tercera convención del sistema de fiscalización, la convención del 88, nuestra ley se aprobó en el año 89, y entre otras medidas, nuestra ley sigue considerando un delito la tenencia de drogas para el consumo personal. Esto continúa habilitando la persecución a personas que usan drogas, a personas que cultivan cannabis para su propio consumo, y esto implica una contradicción absolutamente flagrante y que sin lugar a dudas complejiza mucho. Y yo no sé si la pregunta de Facundo va en esta dirección, porque es cierto que la nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal estaría autorizando el autocultivo, requiriendo sí un registro en el Ministerio de Salud de las personas que deseen autocultivar con fines terapéuticos, y ahí habría una protección desde esta reglamentación, pero la verdad que seguimos en esta situación totalmente esquizofrénica de que en paralelo tenemos una ley penal que va a seguir considerando esa situación como un delito, pese a que también tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de más de 10 años que declara inconstitucional esta figura. ¿Por qué traigo esto? Porque en definitiva ahí habrá que ver cómo en cada territorio opera
la fuerza policial, el sistema judicial, en esta, digamos, en esta disyuntiva de tener dos marcos normativos que se contraponen, autorizando y prohibiendo una misma práctica, como sería el caso del autocultivo. Tendremos que ver cómo opera esto. Muchas gracias, Graciela. Yo quisiera dar la palabra a Tamara, que tiene una pregunta. Tamara, si podrías activar tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes o buenos días a todos. Quisiera primero agradecer por el webinar a todas las muchachas que están hablando. Muchas gracias, muy interesante el tema. Y me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a lo que podemos hacer como ciudadanos desde nuestros diferentes territorios para lograr que los gobiernos opositores a la legalización del cannabis se pronuncien de manera positiva en una próxima votación. ¿Quién toma la palabra para la pregunta de Tamara? Si quieren parto yo de nuevo. Mira, es lo que hemos estado haciendo simplemente desde que hemos empezado a trabajar en esto. Hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas que se están haciendo. Tener relaciones con los políticos que están en la Cámara, en el Congreso, para que puedan apoyar proyectos de ley que sean beneficiosos para nosotros. Generalmente las leyes, las regulaciones siempre se hacen a puerta cerrada, entonces nadie te va a llamar por teléfono, va a ir a tu casa. Qué bonito sería, ¿no? Que tocaran la puerta de tu casa y te dijeran, ¿quiere participar? Sabemos que usted lleva trabajando harto tiempo en esto, sabe más o menos algo. Nos puede venir a contar y asesorar para que pudiéramos hacer una ley completa y suficiente, como dicen en términos leguleños. Más eso no sucede, al contrario, te cierran todas las puertas y las ventanas posibles. Por un lado hay que insistir, simplemente tocar la puerta, buscar al político que te pueda ahí respaldar. Por otro lado, por ejemplo, la educación. La educación en la sociedad civil, o sea, explicarle a la gente todo esto que hemos estado hablando, es decir, por ejemplo, por qué las drogas son malas, por qué hay drogas buenas y hay drogas malas, qué pasa con la autonomía, es decir, estamos tan acostumbrados desde el colegio a que nos aleccionen, nos dicen en qué momento tenemos que hablar, en qué minuto debemos callarnos, cuándo nos paramos, cuándo nos sentamos, están todos los horarios de nuestra vida regulados, no solo por términos de horarios del colegio o del trabajo, sino que, por ejemplo, la televisión, por ejemplo, antiguamente, en los tiempos de los dinosaurios, cuando no habían estas cosas, los streaming y todo eso, la televisión, los programas de la televisión marcaban los horarios en que cada uno iba haciendo ciertas cosas, la hora de la teleserie, la hora de las noticias, y eso se introniza fuertemente en la mente de las personas, entonces uno empieza a actuar y a hacer cosas en función de algo que ha ido como aprendiendo, como que se ha ido metiendo de manera así como persistente y de manera totalmente inconsciente, no nos damos cuenta, hasta que empezamos como a analizar la situación, te fijas, como a deconstruir el tema. Entonces hay que ayudar a la gente a que podamos hablar de cannabis. A la gente le cuesta, siente miedo, mucha vergüenza, no te cuentan, o es como, pero solamente, yo lo ocupo solamente para uso medicinal, solo medicinal, como que les da miedo. Entonces hay que primero explicarles, mira, esto no tiene nada de malo, las decisiones que tú puedes tomar. De hecho, nuestra Constitución, nuestra Carta Fundamental, dice que el ser humano puede decidir, tiene autonomía y puede decidir las acciones en su privacidad o en sus decisiones autónomas
cualquier cosa, aunque sea autolesiva, aunque eso me produzca daño a mí misma, yo en mi intimidad y en tanto no dañe el bien protegido, puedo hacer lo que se me plazca. Entonces, si yo tengo plantas de marihuana en mi casa y me gusta fumar marihuana en mi casa, no tiene por qué venir unos señores a botar la puerta y amenazarme y romperme psicológicamente, porque eso no corresponde. Entonces, nosotros tenemos que tener claros como usuarios cuáles son las formas que nosotros tenemos que enfrentar esto, es decir, cuáles son nuestros derechos. ¿Tenemos derecho a consumir drogas? ¿Tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos? ¿Tenemos derecho a decidir? Sí, tenemos derecho. Y esos derechos tenemos que aprenderlo. Entonces también la otra patita es educar, conversar con la gente, tener estos espacios. Me parecen que estos espacios son súper positivos, porque la gente empieza como a ver como un cambio de lente. Te fijas, tú te cambias los lentes y ¡ojo! Ves de otra manera. Entonces se empieza como a normalizar. Eso por otro lado, bueno, las marchas también, salir a la calle a expresar el deseo popular, ese tipo de cosas, la investigación científica también, los médicos, los científicos, toda la parte, ¿no? como para poder realmente tener una evidencia científica que hable objetivamente del tema y no digan que nosotros estamos. Me acuerdo que el discurso que dio Rusia el año pasado, cuando se votó aplazar la votación de la OMS, el señor de Rusia dijo que esto era un invento de nosotros, los activistas, y que íbamos a poco menos que a molestarlos a ellos, inventando una cosa que no existe para que los países voten que sí a una cosa que les favorece a ellos. Como que ese fue el discurso del representante de Rusia a las Naciones Unidas, que me parece o sea, echarnos la culpa a nosotros de algo que claramente, o sea, es un derecho que nosotros tenemos, no estamos peleando algo que no nos pertenece, es decir, apropiarse de eso, convencerse de que eso es así y irlo transmitiendo. Yo lo digo que los derechos se comparten igual que el porro, se pasa de mano en mano, porque eso es lo único que nosotros tenemos para poder no permitir que el Estado y el control del Estado sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sea total y absoluto. O sea, respecto a la pregunta de por qué existen estas prohibiciones, es porque se busca el control social, se busca que la gente sea productiva, o sea, matar el tiempo, no se puede, el ocio, por ejemplo, siempre tiene que estar asociado a alguna actividad. No puedo no estar haciendo nada, o sea, si yo estoy así echada en el sofá, realmente sin hacer nada, eso es como perder el tiempo, eso está mal, y consumir drogas tiene que ver con eso también, como que te saca de una estructura en la cual la sociedad se ha fundamentado, que es el consumo, el trabajo, el capitalismo, la industria, la producción, como que hay que estar siempre produciendo, como que eso es como súper importante. Y el consumo de drogas, hay algunas drogas que te sacan de ese esquema. Entonces uno empieza como a vivir una vida más relajada, más tranquila, como que también porque la marihuana y por ejemplo otra sustancia enteógena, los hongos psilocidios, la ayahuasca, si tú experimentas con esas sustancias, realmente te da otra mirada del mundo, de las cosas que tú has decidido, te pone en otra posición que está como en contra del control que los gobiernos quieren tener sobre nosotros. El mayor terrorismo que existe y el terrorismo primario que existe a nivel mundial es el terrorismo de Estado. Son el mayor terrorismo que existe y nadie lo nombra, nadie se da cuenta, pero el Estado siempre está constantemente haciendo cosas para que nosotros, por el bien de la humanidad, ¿se entiende? Nos ponen restricciones y nos obligan a ciertas cosas,
También hay presiones a nivel económico, o sea, por ejemplo, ¿por qué el whisky sí, por ejemplo? Hay que ver de dónde viene el whisky, los alcoholes, quiénes son los que tienen, por ejemplo, acá en Chile, los que tienen los viñedos, los vinos y todo, es pura gente con mucha plata, gente con mucho dinero, que si tú se los restringe, se vienen abajo económicamente, o sea, economías que se han construido y se han levantado gracias a que estas cosas se permiten, y economías que han fallado y que no han podido prosperar porque otras cosas no se permiten. Básicamente es controlar eso. Imagínate, o sea, si yo a veces hago ficción y me imagino qué pasaría con los países, precisamente como decía Patricia, es decir, que tradicionalmente cultivan estas plantas. Nosotros en Chile éramos un país tradicionalmente cultivador de cáñamo, éramos uno de los países que más producíamos cáñamo en el mundo. Había una empresa que era próspera, y con la venida de la prohibición, todo ese negocio se cayó, se vino abajo, hubo quiebra, pobreza. ¿Qué pasaría si los países subdesarrollados empezaran a producir cannabis y empezaran a vender cannabis y empezaran a ganar dinero con eso? Podrían ser grandes imperios económicos en relación a la cannabis, y además sería porque, por ejemplo, nosotros somos un gran imperio en la explotación del cobre, y eso implica, esa explotación del cobre, que es con lo que Chile vive, el sustento principal, echa a perder el agua, echa a perder el ecosistema, o sea, y en algún minuto se va a terminar, y vamos a quedar pobres como siempre. En cambio, el mercado de la cannabis, del cáñamo, la cannabis, es una potencialidad próspera que permite que los estados puedan surgir económicamente y poder ponerse al mismo nivel de los países desarrollados, a competir y a entrar en esos mercados. Entonces hay también ahí un temor, ¿no? Que el jardín trasero de Estados Unidos, los prisioneros tenían una canción que decía: Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Tienen miedo que este pequeño pueblo al sur de Estados Unidos se transforme en otro polo, digamos, que pueda competir con este inmenso gigante, ¿no? que mantiene el negocio del tabaco y el negocio del alcohol de manera libre, sin problemas, sin restricciones, sin que lo estén fiscalizando, y es una tremenda industria. Así que pienso que esas son las razones por las cuales hay posiciones tan duras. No les interesa la salud de la gente, no les interesa el bienestar, les interesa mantener el poder económico, poder político, y gobernar, y si a ti no te gusta, lo siento, te mando a callar y haces lo que yo te digo. Me parece que eso, por ahí me tinca que van las teorías conspiranoias. Muy bien, muchas gracias, Mariela. Creo que este mismo espacio responde a la pregunta de Tamara, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es lo que los ciudadanos tenemos que hacer: informarnos, porque yo siempre digo, ¿no? Yo conozco muchas personas que son usuarias, pero les pregunto de repente en qué lista está la cannabis, o por qué ley es que tú puedes consumir, o por qué ley es la que te lo prohíben, no lo saben. Entonces creo que el primer paso es convertirnos e invitar a otras personas a que sean usuarios responsables e informados. Ya para ir dando cierre a este excelente webinar, eh, quisiera invitarlas a Tania, Graciela, Patricia, Mariela, a de repente hacer un comentario final, si deseen, y después voy a proceder con la despedida. Tania o Patricia. Tania y luego Patricia. Ok. Pues nada, agradecer de verdad mucho la invitación, este espacio, un espacio además súper oportuno. Si algo desafortunadamente ha caracterizado este año, pues es la falta de presencia física en estas discusiones, lo cual pues hace aún más complicada la interacción con lo que comentaban, con los representantes de los países, con la sociedad civil de otros lugares. Y pues justamente creo que en el marco de la votación, en el marco de la
del periodo de sesiones de la CND. Una discusión así y una plática tan interesante era necesaria, así es que de verdad agradecerle pues mucho a Mariela Canamérica la invitación y decir pues que encantada siempre de dialogar con amigas tan queridas. Esto es un paso que creo que demuestra que el sistema de fiscalización internacional de drogas no es inamovible, se mueve muy lento, se mueve muy poquito, cuesta mucho moverlo, pero que se ha logrado y sí de alguna manera reconocer pues todo el trabajo que ellas han hecho en la materia, porque eso sin duda contribuye justo a estos cambios que aunque nosotras percibimos como pequeñitos porque quisiéramos que se moviera todo el gran espectro pronto, en realidad sí traen un trabajo de sociedad civil muy grande detrás, así es que felicidades por lo que le toca a cada una y decir que claro, es solamente una batalla chiquita ganada, pero que hacen falta muchos cambios, impulsar y bueno, pues en México, como ustedes sabrán si han seguido las discusiones, justo estamos viviendo un momento también muy histórico porque se está discutiendo ya la ley para el control de cannabis y todos los usos, no solamente personales, sino industriales y científicos. Estamos dando la batalla junto con otras organizaciones porque es una ley que desafortunadamente, y esto quizás es una lección que tendremos que tener en cuenta hacia adelante, que cada paso hacia adelante también trae muchos riesgos aparejados. Y es que aunque aparentemente es una victoria el que en nuestros países estén moviendo las cosas, por ejemplo, hacia la creación de un mercado regulado, también ello así como crece el impulso de sociedad civil, también crecen los impulsos y los intereses económicos que guían estas reformas y creo que ante eso tenemos que estar muy prevenidas, no porque uno sea antiindustria y anticapital, que bueno, sí un poco, pero sí para decir que no todo, y ese es un efecto que nosotros hemos tratado de documentar junto con Transform, como el hecho de que otras jurisdicciones sí estén avanzando más rápido le hace Canadá y Estados Unidos, en el caso específico de la cannabis, hacia la creación de mercados regulados, está incidiendo en la forma que adquieren los mercados de cannabis medicinal y de cannabis personal en nuestros países y en general en los países del sur global. Ellos están marcando la pauta porque lo hicieron primero, porque se crean grandes capitales, grandes intereses capaces de movilizarse en todo el mundo, con legisladores de todo el mundo, y de llegar pues antes que nosotros o por lo menos con más fuerza en términos pues de lo que pueden ofrecer. Y en México desafortunadamente pues en realidad el mercado que se avecina también nos deja un sabor muy agridulce porque primero es un mercado que va a convivir con la prohibición porque no se despenalizan ni se eliminan los delitos de posesión simple ni el de cultivo. Entonces, en realidad es un poco una ficción, pero a la vez se habilitan vías de abastecimiento en las cuales uno va a poder ir a un punto de venta a comprar pues la cannabis hasta cierta cantidad permitida, pero que afuera te van a poder detener para ver si traes la cantidad permitida o un poquito más o un poquito menos. Y que en cambio sí pone todas las condiciones para que la industria se formen oligopolios grandotes que acaparen todo el mercado y que pues así no es como nosotros imaginábamos que sería un mercado regulado de cannabis, imaginábamos que sería algo que pueda servir para pues generar justicia social y reparar todos los daños que ha causado la prohibición. Y lo mismo está ocurriendo en cómo se delinea el mercado medicinal también aquí. Entonces, eso, decir que si bien los cambios son logros y pautas para cambios importantes, también hay otras inercias que se están moviendo y la inercia del capital pues es una amenaza fuerte para cómo pensamos nosotros que podrían ser estas nuevas regulaciones, pues una herramienta para crear un poco de justicia en nuestros países que tanto se han visto afectados por esta guerra y por esta prohibición. Los retos que tenemos adelante pues son enormes, pero pues es un gusto contar con
con colegas tan queridas y con espacios pues de diálogo como este. Así es que muchas gracias de verdad por la invitación y abierta para platicar cuando quieran sobre estos temas. Un abrazo. Muchas gracias, Tania. Patricia. Bueno, primero que nada agradecer sí a Mariela y a Canamérica porque realmente ha sido una oportunidad de oro de poder conversar esto de una forma muy sentida, ¿no? Porque creo que para todos ha sido, ay, súper emocionante, como que lo hemos logrado, un paso chiquitito, evidentemente, un antecedente que nos sirve, como bien decía Tania, para argumentar nuestras posturas y nuestras posiciones, ¿no? Creo que también es una oportunidad enorme de poder, abre espacios para poder repensar no solamente nuestras políticas de drogas, sino los países que ya tenemos mercados regulados, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, la hoja de coca, y realmente los pasos agigantados que está dando México, ¿no? Sí da una oportunidad para repensar, da una oportunidad. Y como bien alguien mencionaba hace un momento, ¿qué se puede hacer como sociedad civil? Pues es seguir articulando, es seguir conversando, es seguir debatiendo, porque eso es lo que genera esto, ¿no? Es un antecedente que ya te da argumentos y también te da espacios para hacer un debate mucho más incluso democrático, inclusivo, ¿no? Entonces, sí, agradecer el espacio e invitar a todos que sigamos formando redes, que sigamos trabajando desde nuestras propias localidades, estos temas tan comunes que nos unen, ¿no? Nos unen, así que un abrazo, verlas a todas, un gustazo y aquí estamos para lo que se necesite. Muchas gracias, Graciela. Seguimos contigo. Bueno, yo también quiero agradecer realmente esta invitación tan oportuna, tan querida de Canamérica, agradecerles, bueno, a Facundo, a Emilio, que fueron quienes me contactaron y me permitieron esta oportunidad de participar de este espacio, de reencontrarme con las compañeras y de poder interactuar con gente de toda la región interesada en este tema. Y bueno, por supuesto que adhiero absolutamente a lo que se mencionaba antes. Tania hizo referencia a algo que nos preocupa fuertemente también, que es bueno, cómo avanzar hacia una regulación, pero hacia una regulación responsable, hacia una regulación que implique tener una mirada puesta en el desarrollo y en un desarrollo democrático y justo para nuestras sociedades, y no en una regulación que termine siendo un nuevo negocio para unos pocos. Me parece que ahí, Tania, pusiste el dedo en la llaga en algo que realmente es muy preocupante en este momento. Y yo simplemente quisiera también agregar que me parece clave que, que no fragmentemos el tema de cannabis y de regulación de cannabis y de usos terapéuticos de cannabis, que no lo fragmentemos y que sí lo podamos incluir dentro de la complejidad de lo que implica un abordaje en materia de políticas de drogas. Porque hablar de políticas de drogas y hablar de la necesidad de reforma de las políticas de drogas incluye el tema de cannabis, pero es mucho más que eso. Porque las políticas de drogas vigentes hasta la actualidad lo que vienen generando son enormes violaciones de derechos de millones y millones de personas en todo el mundo, de las personas que utilizan las sustancias que han sido declaradas ilícitas, de las personas que producen esas sustancias. Digamos, realmente hay una situación de una política que ha generado y que está generando mucho dolor, mucho padecimiento, mucha injusticia,
y entonces me parece que es muy importante digamos, la conformación de redes y de esfuerzos en relación puntualmente a lo que hoy hemos debatido, que es lo que se abre a partir de este avance real que ha significado el reconocimiento de los usos terapéuticos del cannabis, pero creo que esto no nos puede hacer olvidar de toda la otra enorme cantidad de situaciones que estas políticas basadas en la prohibición, basadas en un enfoque punitivo, basadas en este enfoque bélico de guerra contra las drogas, trae. Así que nada, simplemente ese llamamiento a que las redes, que desde sociedad civil, y yo también quisiera marcar en muchas oportunidades también en concordancia con algunos funcionarios de gobiernos y algunos gobiernos que también han estado cercanos a estas posiciones, y creo que eso hay que reforzarlo. Bueno, que sigamos en este camino que me parece que es absolutamente imprescindible. Así que una vez más, gracias y un abrazo grande para todas las amigas. Muchas gracias, Graciela. Mariela. Cierro yo. Bueno, para mí también es un tremendo placer compartir este espacio con gente con la que en este camino de ir con el tema de las drogas me ha permitido, no se gana mucho en este trabajo, pero sí se gana muchísimo en experiencia y en tener gente tan inteligente. Yo como que me siento así como, oye, que son inteligentes. Porque dicen cosas que realmente le hacen mucho sentido a uno y como que se te abre la cabeza así mucho. Bueno, yo quería cerrar un poco tomando el báculo de la Graciela cuando habla del tema de los derechos humanos. Eso es súper importante. Yo creo que el problema cuando uno empieza a hablar de reglamentos o regulación de la cannabis o de cualquier otra cosa, no se piensa en los derechos humanos, se piensa en cuántas plantas va a tener, cuántos gramos, en qué condiciones, si va a ser como una especie como de agarrar así una lista de supermercado y empezar a numerar y especificar ciertas cosas que a la larga siguen siendo restrictivas. Entonces, las restricciones, en mi caso, en el caso nuestro chileno, han habido varios intentos en el Congreso de generar una ley, no una ley de drogas, sino que un proyecto de ley que hable solamente del tema de la cannabis, que al final ha sido siempre abandonado por los activistas, y al final los mismos activistas que eran los que lo apoyaban, después tú los ves a la salida del Congreso reclamando, porque al final es una trampa, porque resulta que si te dicen, ya puedes tener 4 plantas, o una planta en tu casa, o 6 plantas en tu casa como máximo, entonces tú sigues teniendo el mismo problema de antes, porque si tienes 7, pues las plantas se mueren, de repente tú pones más semillas de las que tú crees que van a salir y salen todas, y te salen 8 plantas, entonces ¿qué tal si tienes 7 plantas y no 6 plantas? Detenido, ¿te fijas? O sea, como que no, puede ser que la regulación no resuelva. Y eso pasa porque yo creo que hay que ir más allá, como dice Graciela, el tema del acceso a la cannabis, de la salud de las personas con la cannabis, tiene que ir, yo diría, como con una visión, o sea, levantarnos un poco y mirar hacia una distancia más larga y plantear el tema de los derechos humanos, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, por ejemplo, ¿a quién detienen, a quién paran en la calle para revisarlo y detenerlo? Voy a decir, al negro, al moreno, al latino, al pobre, a la mujer pobre, o sea, los que sufren el estigma de consumir drogas son las partes más vulnerables de la sociedad. Y en vez de protegerlos, porque la premisa de tener una sociedad libre de drogas es
cuidar el bien común, digamos, o sea, el bien protegido que son las personas, la salud de las personas. Pero ¿cómo va a ser saludable que un cabro que está en la pobla ahí tratando de sobrevivir, llegan los pacos y te revientan la casa y tenías marihuana y el pobre cabro lo meten a la cárcel y el tipo fumaba marihuana, era lo único que hacía? Entonces el sistema es injusto, no revisa ese tipo de cosas, o sea, ¿a quién estamos metiendo a la cárcel? Yo creo que si hiciéramos un estudio, la mayoría de la gente encarcelada por delitos asociados a droga es gente pobre, gente vulnerable, mujeres jefas de hogar, solteras, que tienen que mantener un montón de hijos, y también hay que exceder el tema de la cannabis, porque ¿qué pasa con la pasta base, por ejemplo? Que es un problema terrible, o sea, prácticamente es como tratar de meter la basura debajo de la alfombra, como que no existe, no existe. Entonces, como que además el único tratamiento que existe para el consumo problemático de drogas es el no consumo. Entonces es como, bueno, pero es que precisamente lo que tenemos que tratar de hacer es que la persona pueda consumir drogas sin que eso sea patológico, si eso se puede lograr. O sea, hay un problema en la persona, no en la sustancia. Entonces, ahí también, por ejemplo, ¿qué pasa con el que va a pedir ayuda, tiene un problema de consumo y al final el tratamiento es como peor, porque se angustia más, lo pasa pésimo, sale del tratamiento, sale del espacio protegido y vuelve otra vez a consumir? O sea, no se resuelve. Entonces, me parece que es súper bueno hablar de la cannabis, a mí me encanta la plantita, la amo, la adoro, yo hablaría de ella todo el tiempo, pero me gustaría también que hubiera una situación de que habláramos de las drogas en general. No solo consumimos cannabis, consumimos hongos, ayahuasca, como les decía, heroína, pastillas éxtasis, drogas de diseño. Esto, o sea, si nos pusiéramos como a investigar y ahondar, nos daríamos cuenta que la cannabis es un pequeñito mundo en relación a otro mundo que desconocemos porque no queremos hablar de eso. Entonces me parece que también es una oportunidad, ya que estamos hablando de cannabis, una gran oportunidad para que nosotros los que trabajamos políticas de drogas, porque todos los que estamos acá partimos trabajando políticas de droga y la circunstancia, la contingencia de la cannabis nos sorprendió, nos pilló, y bueno, tuvimos que hablar de eso porque eso es de lo que se está hablando. Pero también nosotros hablamos del problema de la pasta base o el paco, de la pobreza y las drogas, la economía y las drogas, o sea, hay toda o sea, se tiene que tomar de una manera bastante integral. Entonces, hemos dado un avance en respecto a la discusión de la cannabis, pero debemos avanzar más también para hablar del tema de los derechos de las personas usuarias de drogas, que no porque yo consuma alguna droga me hace mala persona, me hace mala mamá, me hace ser una delincuente. No, soy una persona que tengo la vida como bien resuelta, pero consumo drogas. Entonces, tengo cierto derecho a poder hacerlos si es que no lesiono a alguien más y si lo puedo llevar bien, bueno, fantástico. Y ayudar a otras personas que también lo hagan. Así es que, bueno, ya voy a cerrar porque he hablado un montón. Un gusto verlas realmente. La verdad es que me agradecen a mí, bueno, pero en realidad Facundo, Estefanía, Emilio, José, Sergio, bueno, y muchos más que se me están quedando fuera del Grupo Canamérica. Cuando se propuso este tema fue como, sí, fantástico, era lo que necesitábamos, porque hasta el minuto como que había sido todo un poquito más científico, como más médico, y faltaba como esa cosa más política, que es algo que tenemos que también incorporar. Así que muchas gracias, me despido, ya no doy más la lata, la agradezco y espero verlos muy pronto, realmente, en persona. Sería ideal. Así que eso, muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias, Mariela, Graciela, Patricia, Tania, y agradecer a todos y a todas quienes han estado estas 2 horas con nosotros. De repente pueden ir activando sus cámaras para ver quiénes estamos acá unidos por las drogas, ¿no? Porque son las drogas las que nos han unido el día de hoy. Creo que es un excelente
una excelente semana la que hemos pasado después de la votación, la conversación del día de hoy. Y bueno, una reflexión muy personal es de que desde que conocí Canamérica, me di cuenta de que para ser una mejor científica, yo soy médica, también hay que saber de política, ¿no? No solamente sentarme a ver qué acepta la FDA o qué me dicen que puedo usar, sino si yo sé que hay cosas que lamentablemente están del lado ilegal que pueden ayudar a la salud de las personas, meter mi cuchara, como le dicen, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, recordarles a todas de que estos videos los pueden volver a ver en el YouTube de Canamérica. Estamos en las redes Instagram como Canamerican, Facebook Canamérica. Y estas son unas reuniones virtuales que estamos haciendo de manera mensual. Ya nos volveremos a ver en enero y quién sabe más adelante de manera presencial en el próximo Canamérica. Eh, Nuevamente muchas gracias, ahí estamos viendo. Hay gente de Perú, de Brasil, Argentina, México. Ahí tenemos algunos pendientes con Brasil, tenían algunas dudas, y yo sé que la situación que están pasando es difícil, pero nos apoyamos entre todas. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Chao.